Oremos juntos. Santo y misericordioso Dios, nuestro Padre que nos amas, te damos gracias por tu gran gracia, por haber tenido compasión de nosotros que vivíamos en pecado lejos de ti. Cuando aún no te conocíamos, el Señor Jesús tomó sobre sí la maldición y el juicio que debíamos recibir, y con su preciosa sangre derramada, limpió eternamente nuestros pecados, otorgándonos la salvación sin ningún mérito de nuestra parte. Te damos gracias por tu inmensa gracia que nos has permitido comprender tu gran amor y misericordia y por habernos concedido la vida eterna y la esperanza. Ahora deseamos vivir el resto de nuestra vida para la voluntad y la gloria de Dios quien nos ha salvado. En este momento damos gracias porque habiendo sido redimidos por la preciosa sangre del Señor, podemos reunirnos ante ti para alabar tu gran amor y gracia, aprender tu palabra y tener comunión en la santa comunidad que está contigo. Creemos que en este momento el Señor está en medio de nosotros. Oramos con fervor para que mires con compasión a cada uno de nosotros, nos sostengas con tu mano misericordiosa y nos fortalezcas con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo según nuestra necesidad. Enséñanos aún más cómo debemos vivir el resto de nuestra vida solo para tu voluntad y tu gloria. Acompaña con tu palabra y el poder del Espíritu Santo a nuestras iglesias en todo el país, a las muchas iglesias en el mundo y a todos los hermanos y hermanas que guardan la fe y proclaman el Evangelio aún en medio de dificultades, para que puedan anunciar tu Evangelio en toda prueba y adversidad, para que muchas almas sean salvas y se cumpla tu gran obra. Por favor, sostén a las personas que están en medio de la enfermedad, a aquellas que tienen una fe débil y a las que están atrapadas en pruebas con tu gracia y palabra, y ayúdalos para que ninguno de ellos tropiece. Señor, que nos das la palabra que necesitamos en el momento adecuado y nos enseñas el camino a seguir, en este momento también ayúdanos a comprender y darnos cuenta de la palabra que deseas revelarnos y de tu santa voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Leeremos lentamente juntos del versículo 9 al 13 de Mateo capítulo 6. Vamos a leer Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración que el Señor nos enseñó, aunque planeaba terminarla el domingo pasado, hay algo importante que aún queda por decir. Por eso no pude continuar y decidí hablar de ello una vez más. Ahora todos ustedes pueden memorizar la oración que el Señor nos enseñó, ¿verdad? Cada una de sus palabras tiene un profundo significado
ya que Jesús nos dio en ella lo más importante acerca de cómo debemos orar. Por eso debemos esforzarnos por orar de esa manera. Debemos memorizar con frecuencia la oración que el Señor nos enseñó y al mismo tiempo debemos orar conforme a su contenido. El mensaje que quiero compartir hoy se enfoca en Mateo capítulo 6, versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a reflexionar sobre esta palabra. Aunque parece una declaración sencilla, contiene mucho significado. En la Biblia, la palabra tentación aparece de varias formas y se puede dividir en 3 grandes categorías. Aunque en nuestro idioma usamos la palabra tentación, en la Biblia en inglés se utilizan diferentes términos. El primer mensaje que quiero compartir hoy es sobre las tentaciones que el diablo nos pone. Esto lo llamamos temptation, que se refiere a tentar y engañar. Luego hay otra clase de prueba que Dios da a sus hijos para entrenarlos y refinarlos. Y esto se llama trial. Y finalmente, hay pruebas en las que Dios examina la fe de una persona, lo que se conoce como test en inglés. Todos conocemos bien la palabra test, ¿verdad? Así que se dividen en 3 grandes categorías y hoy vamos a estudiar un poco sobre esto. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El que tienta es el maligno, el diablo. Las personas que no han sido salvadas son engañadas por el diablo, quien con las vanidades de este mundo confunde sus corazones para que no reciban la salvación. En cuanto a las personas que ya han sido salvadas, el diablo no se rinde, sino que las tienta de diversas maneras para que no puedan llevar su vida cristiana y para hacerlas inútiles delante de Dios. Por eso, vamos a reflexionar primero sobre el significado de temptation. La tentación es una prueba de personalidad en la que el maligno, el diablo, engaña. Por eso, con nuestra propia fuerza, no podemos vencer las tentaciones del diablo. Originalmente, el ángel caído es quien se conoce como el diablo. Dios, quien creó al ser humano, primero creó a los ángeles, y como se menciona en los libros de Daniel y Apocalipsis, el número de ángeles es millares de millares le servían y billones de millones asistían delante de él. Son muchos. Entre ellos, los ángeles especiales eran Gabriel, Miguel y Lucifer, y a cada uno se le había asignado 1/3 de todos los ángeles. Sin embargo, el ángel llamado Lucifer, al querer ser como Dios, se llenó de orgullo y fue expulsado de la presencia de Dios junto con el tercio de los ángeles que le pertenecían. Por eso, como está escrito en Mateo capítulo 25, versículo 41,
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue originalmente creado para los seres humanos, sino para el diablo, el ángel caído. Aunque sería lo ideal que el diablo fuera inmediatamente arrojado al infierno, Dios no lo ha hecho así. En su lugar lo ha dejado libre por un tiempo. ¿Por qué? Porque incluso el diablo es utilizado por Dios. En Proverbios está escrito: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. El diablo también es usado por Dios en este momento. Aún no ha sido arrojado al infierno, sino que sigue obrando en este mundo. Por eso el diablo es llamado el tentador. El ángel es el ser con más poder después de Dios, por lo que no podemos vencerlo con nuestras propias fuerzas. Por eso debemos pedir anhelosamente la ayuda de Dios. Por esta razón, en Mateo capítulo 26, versículo 39, antes de ser arrestado, Jesús oró y su sudor se convirtió en gotas de sangre. Dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración en la que Jesús decidió morir en la cruz revela que Jesús también tenía una carne débil como la nuestra. Su carne no quería el dolor ni el oprobio de la cruz. Sin embargo, el propósito por el cual Jesús vino al mundo fue para que Dios se hiciera hombre, llevando en su cuerpo nuestras debilidades, tomando sobre sí mismo el pecado de la humanidad y recibiendo la maldición y el juicio que los pecadores merecían. Jesús vino para morir y derramar su sangre con el fin de salvar nuestras almas. Por lo tanto, era algo que Jesús no podía evitar. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La voluntad del Padre era que su Hijo unigénito, que no tenía pecado, muriera en nuestro lugar para salvarnos. Esa era la voluntad de Dios. Por eso Jesús también luchó y se esforzó orando anhelosamente para vencer la debilidad de su carne. Incluso oró 3 veces con el mismo contenido. Pero en ese momento los discípulos estaban dormidos en un lugar un poco alejado. Si lo pensamos, los discípulos, después de haber seguido a Jesús durante 3 años y medio, habían pasado por muchas dificultades y estaban cansados. Por eso se durmieron por el cansancio. De modo que Jesús les dijo en Mateo capítulo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Sin embargo, los discípulos no permanecieron despiertos para orar. Como resultado, cayeron en la tentación. La tentación fue cuando Jesús fue arrestado. Los discípulos, que habían dicho que nunca negarían al Señor, incluso si tenían que morir, se escaparon por miedo a ser arrestados y morir. Debido a que no oraron y no recibieron la ayuda de Dios, todos cayeron en la tentación. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 está escrito: «Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos». Es decir, los piadosos son librados de tentación. Los piadosos son los cristianos salvos. Cuando los cristianos viven de acuerdo con la voluntad de Dios, oran y se apoyan en su palabra, Él los libra de la tentación y los protege para que no caigan en ella. Recibimos el poder de vencer las tentaciones a través de la oración. Así, bajo el gobierno del Señor, podemos vivir de acuerdo a su voluntad. En Santiago capítulo 1, versículo 14 dice:
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El ser humano tiene una naturaleza caída, una vieja naturaleza que no ha sido transformada, que aún permanece tanto antes de la salvación como después de la salvación. A través de esta naturaleza el diablo nos tienta. Uno de los 12 discípulos de Jesús, Judas Iscariote, amaba el dinero. Con su codicia por el dinero entregó a Jesús. En Juan capítulo 12, versículo 4 en adelante, dice que Judas tenía la bolsa de dinero. María, quien había recibido a Jesús, preparó un costoso perfume para derramarlo sobre él. Ese perfume valía 300 denarios, que era el dinero que un hombre adulto podía ganar trabajando durante un año. Era una gran suma de dinero. Sin embargo, ella utilizó ese dinero. Tal vez ese dinero era para la preparación de su matrimonio o toda su riqueza, pero compró un frasco de perfume valioso. Lo rompió y derramó el perfume sobre los pies de Jesús. En ese momento, los discípulos dijeron: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero el que tomó la iniciativa para decir esto fue Judas Iscariote. La razón no era que pensara en los pobres, sino que Judas, entre los 12 discípulos, estaba encargado de la bolsa de dinero. Ese dinero se usaba para las necesidades de los pobres y para otros asuntos de Jesús. Sin embargo, la Biblia dice, porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. A veces el dinero que debía usarse para fines públicos, in my pocket, es decir, lo guardaba para sí mismo. Era un hombre que amaba el dinero. Lo que no entiendo es por qué a una persona que amaba tanto el dinero se le confió la bolsa. Creo que fue para darnos una lección. Por eso el diablo tentó a Judas. Judas, quien tenía una codicia por el dinero, finalmente vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Judas pensaba que si Jesús se convertía en rey, él podría tener un puesto importante, y como estaba a cargo de la bolsa de dinero, probablemente pensó: el cargo de ministro de finanzas es mío. Si llegó a ser ministro de finanzas, podría acumular riqueza de manera ilícita. Sin embargo, cuando Jesús fue arrestado y condenado a muerte, todas sus esperanzas se desvanecieron. Además, temía que debido a ser discípulo de Jesús, también lo arrestaran a él. Por eso decidió traicionar a Jesús y venderlo. Lo que sucedió es que Jesús estaba orando con sus discípulos en un lugar apartado durante la noche donde nadie lo sabía. Fue allí donde Judas se acercó a los líderes religiosos y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y así recibió 30 piezas de plata por adelantado. En Juan capítulo 13, versículo 2 está escrito: y el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo pone deseos de codicia en los corazones de las personas que tienen esas debilidades. Judas pensaba que si entregaba a Jesús,
no solo evitaría ser arrestado, sino que también ganaría dinero. Tal vez pensaba que después de 3 años y medio de seguir a Jesús, al menos podría recuperar lo invertido. Pero en Juan capítulo 13, versículo 27 dice, entonces Satanás entró en él. El diablo entró en el corazón de Judas y lo llevó a actuar. El deseo de codicia en Judas lo impulsó a traicionar a Jesús, y en ese acto de traición él cayó y terminó en el infierno. ¿Creen que Jesús realmente fue vendido por Judas? Judas vendió su alma, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Es decir, Jesús murió, resucitó y ascendió para ir a donde está Dios, tal como está escrito. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, no habría ido al infierno. Judas, por su codicia, traicionó a su Maestro Jesús y cayó al infierno. Nosotros, los salvos, no llegamos a ese extremo, pero aún tenemos la vieja naturaleza, ¿verdad? Esa vieja naturaleza no ha sido completamente transformada y el diablo la utiliza para tentarnos. Puede hacernos inútiles delante de Dios, impidiéndonos llevar la vida cristiana. Por eso, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 está escrito que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, los deseos carnales se refieren a la vieja naturaleza que todavía está dentro de nosotros. El Espíritu Santo mora en el espíritu de los salvos. Por eso los deseos carnales se oponen al Espíritu y a la obra del Espíritu Santo. Significa que se oponen, against, están en oposición. Por eso en que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, la palabra abstener significa que debemos luchar contra los deseos carnales y vencerlos. Por lo tanto, los cristianos deben luchar contra los deseos carnales y vencerlos mediante la palabra de Dios y el Espíritu Santo. En primer lugar, es una lucha contra uno mismo. Para los cristianos, la lucha contra uno mismo es lo más importante. Debemos saber que a través de la vieja naturaleza aún no transformada, los deseos carnales, el diablo trae todo tipo de tentaciones. El diablo no renuncia aunque hayamos sido salvos. Debemos tener cuidado. Por eso esta petición, no nos metas en tentación, es muy importante. Padre nuestro que estás en los cielos, esta oración la pueden hacer los que han sido salvos, y los salvos no deben caer en tentación. La salvación no puede ser arrebatada, pero sí se puede hacer que una persona viva según la carne. Se puede interferir con su vida cristiana y convertirlo en una persona inútil ante Dios. Así que hay una lucha contra uno mismo. En Génesis capítulo 3, versículo 14, vemos la escena en la que Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y fueron expulsados del huerto del Edén. Dios le preguntó a Adán, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y a Eva, yo no te ordené a ti, tú solo tenías que escuchar a tu esposo. ¿Por qué hiciste esto? Ella respondió, ¿acaso comí porque quise comer? La serpiente me engañó y comí.
La serpiente en el huerto de Edén no era como las serpientes que se arrastran hoy. Esto es seguro. En Génesis capítulo 3 dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Probablemente era una serpiente que caminaba con patas. Por eso el diablo, a través de la serpiente, el ser más astuto, hizo caer a Eva. Pero ella dijo, la serpiente me engañó y comí. Esto quiere decir que ella cayó en la tentación del diablo. Entonces Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y a la serpiente le dijo, maldita serás y sobre tu pecho andarás. Esto implica que la serpiente en el huerto de Edén no se arrastraba, sino que probablemente caminaba, tenía una forma diferente. Sobre tu pecho andarás. Esto es un aspecto de maldición. Y también polvo comerás todos los días de tu vida. Esto significa que viviría comiendo polvo. Pero ¿entendemos esta palabra? Ahora la serpiente vive comiendo polvo o caza ranas. ¿Acaso no caza otros animales como ranas para sobrevivir? Sin embargo, en la palabra de Dios, en Isaías capítulo 65, versículo 25 dice, y el polvo será el alimento de la serpiente. Pero si vemos Génesis capítulo 3, versículo 19, está escrito, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Debido a que el hombre fue creado del polvo de la tierra, el hecho de que el hombre vuelva al polvo significa la muerte. Ahora bien, la serpiente no vive comiendo polvo. Eso no se entiende bien. ¿Qué significa esto? La serpiente arrastrándose es un aspecto de maldición, pero también muestra que los animales pueden ser utilizados por el diablo. Esto señala la obra de Satanás. Pues polvo eres y al polvo volverás. Se refiere a la carne. Vivir comiendo polvo es una expresión dirigida al diablo. Ahora el diablo obra en la carne de los humanos caídos, porque la carne fue hecha de polvo. El diablo obra dentro de la carne humana. Por eso en Gálatas capítulo 5 versículo 17 está escrito, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Así es, están en oposición. El Espíritu Santo dentro de nosotros lucha contra la vieja naturaleza que no ha sido transformada. Y la carne también se rebela contra el Espíritu. Los deseos de la carne van contra el Espíritu. Se refiere a esta vieja naturaleza no transformada que se opone a la obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el deseo de aprender y entender la palabra, de agradecer por la gracia de Dios y de obedecer la palabra con un corazón de amar al Señor. Esto es algo que todo salvo desea, pero hay algo que nos impide hacer esto. ¿Por qué una persona salva, sabiendo que la palabra de Dios es verdadera y que debe vivir conforme a la voluntad de Dios, no puede obedecer? ¿Por qué vive conforme a la carne caída? El diablo obra de esa manera. Los deseos de la carne son la naturaleza no transformada. Se menciona que se opone al Espíritu Santo,
Oponerse significa resistir. Por eso, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No sabemos cuánto nuestra vieja naturaleza no transformada interfiere en nuestra vida cristiana. Impide que aprendamos la palabra de Dios e impide que obedezcamos. El diablo actúa a través de la carne y por eso incluso los cristianos salvados no pueden vivir conforme a la voluntad de Dios y pueden vivir según la carne o incluso en pecado. Por eso se nos dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El diablo obra según los deseos de nuestra carne caída y utiliza los deseos no transformados de la carne de los cristianos salvos para tentarlos y hacerlos caer. Este es un gran problema. No es algo que le pase a otros. Es un problema personal de cada uno de nosotros. Jesús vivió 30 años como hombre, siendo conocido como el hijo del carpintero José. Después, tras recibir el bautismo de Juan el Bautista en el río Jordán, comenzó su vida pública. Por eso si miramos en Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Lo curioso aquí es que no fue llevado por el diablo para ser tentado, sino que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué sucedió esto? Porque para que Jesús pudiera salvarnos, primero Él mismo tenía que vencer la tentación del diablo. Adán, el antepasado y representante de la humanidad, cayó en la tentación del diablo, desobedeciendo la palabra de Dios y cayendo en el pecado. Por eso, para que Jesús pudiera llevar a cabo la obra de la salvación, tenía que restaurar lo que Adán había fracasado. Tenía que vencer la tentación del diablo. Por esta razón ayunó durante 40 días y pasó hambre. Luego el tentador intentó ponerlo a prueba. Conocen bien el contenido de Mateo capítulo 4, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, pero Jesús ya había recibido todas las evidencias de que Él era hijo de Dios y sabía perfectamente que lo era. Sin embargo, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando tanta hambre? Tú tienes el poder de convertir las piedras en pan porque eres hijo de Dios. Parece que estaba intentando ayudar a Jesús. Cuando la carne está más débil, hambrienta y agotada, lo que más se necesita es comida. El diablo fue a tentarlo con el alimento. Parecía que estaba ayudando a Jesús. Oh, si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando tanta hambre? Puedes hacer que las piedras se conviertan en pan. Suena como un buen consejo, ¿verdad? Pero en realidad era una tentación del diablo. Si Jesús hubiera dicho, es cierto, soy hijo de Dios, puedo convertir las piedras en pan, se me había olvidado eso, y hubiera hecho lo que el diablo le sugería, habría caído en la tentación del diablo.
Sin embargo, Jesús respondió en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta palabra Jesús rechazó la tentación del diablo. Debemos reflexionar bien sobre las palabras, no solo de pan vivirá el hombre, aunque el pan sea necesario, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo debemos alimentarnos con comida, sino también aprender la palabra de Dios. Job dijo, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Cuando la carne tiene hambre, uno come y duerme, pero él anhelaba más la palabra de Dios. Muchos interpretan que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de Dios, como si significara estudiar y memorizar la Biblia. Esto no está completamente equivocado, pero no es el 100% correcto. ¿Por qué? Porque Jesús es el Verbo hecho carne. ¿Acaso Jesús, como nosotros, necesitaba aprender la palabra de Dios en el mundo o memorizarla? Él, que es el Verbo de Dios, vino en carne. Así que cuando se dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, no significa solo leer, escuchar o entender la palabra, sino que debemos obedecerla. En Juan capítulo 4, Jesús, al ir de Judea a Galilea, pasó por el desierto de Samaria. Durante todo el día, bajo el sol caliente, se sintió cansado, sediento y hambriento. Así que los discípulos entraron en la ciudad para comprar comida y la trajeron a Jesús. Rabí, coma. ¿Saben lo que Jesús dijo en ese momento? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos se preguntaron entre ellos, ¿le habrá traído alguien de comer? No, nadie le había llevado comida. Cuando le pidió agua a la mujer samaritana, ella olvidó darle agua y dejó su cántaro para irse a la ciudad de Samaria. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús dijo que eso, lo que más deseaba, era su comida. Cuando Jesús ayunó durante 40 días y estuvo hambriento, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración se refiere a obedecer la palabra de Dios. A pesar de las dificultades y sufrimientos de la carne, lo más importante es obedecer la palabra de Dios, incluso más que satisfacer las necesidades físicas. Luego en Juan capítulo 4 Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y agregó, y que acabe su obra. ¿Qué significa hacer su obra? Jesús vino para salvar a los pecadores. En ese momento, al escuchar las palabras de la mujer samaritana, los habitantes de Samaria estaban acercándose a Jesús. El llevarles el Evangelio y salvar sus almas era la comida que Jesús deseaba en ese mismo momento. Aunque tenía hambre y sed, lo más importante era salvar esas almas. Así que Jesús venció la tentación del diablo y la rechazó. Y luego, ¿qué hizo el diablo? En lo alto, en el pináculo del templo,
Probablemente en un estado medio dormido lo hizo. Lo puso en el pináculo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Lánzate. La Biblia dice que los ángeles vendrán y no dejarán que tropieces con tu pie en piedra. Lánzate. Debido a que Jesús resistió al diablo con la palabra, él también intentó tentarlo usando la palabra. Esa palabra no era un llamado a probar, sino que era una promesa de que en medio de las dificultades Dios lo protegería. No era un mandato para probar si Dios lo haría o no. Entonces Jesús respondió: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Con esto Jesús rechazó la segunda tentación del diablo. ¿Cuál fue la tercera tentación? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Lo que dijo el diablo fue: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿Cuándo? Cuando en el huerto del Edén Dios le dijo a Adán que gobernara sobre todo, él entregó ese dominio al diablo. Por eso el diablo se convirtió en el rey de este mundo. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Todo esto te daré si postrado me adorares. Es una tentación que nos deja sin palabras, ¿verdad? Jesús respondió: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿A quién debo adorar sino a Dios? Jesús vino para restaurar todas las cosas del mundo que fueron entregadas al diablo. Entonces, ¿cómo? No lo hizo postrándose ante el diablo, sino muriendo en lugar de los pecadores de la humanidad y resucitando, rompiendo el poder de la muerte y el dominio del diablo. Es decir, vino para ganar toda la gloria de este mundo. Por eso, y a Él solo servirás. De esta manera, Jesús venció completamente las tres tentaciones del diablo. Adán, en el huerto del Edén, no tenía ninguna dificultad. Había una cantidad suficiente de frutas hermosas y Dios le dijo: come lo que quieras. No le faltaba nada. A pesar de no tener carencias, Adán cayó en la tentación del diablo. Jesús, por el contrario, estaba en su peor momento. Estuvo 40 días sin comer, agotado, sediento, hambriento, y aún así venció la tentación del diablo con la palabra. El diablo que tentó a Jesús también nos tienta a nosotros, ¿lo sabían? Si Jesús hubiera caído en la tentación del diablo, no habría podido ser el Cristo, no habría podido ser nuestro Salvador. Para salvarnos, Jesús vino con un cuerpo humano como el nuestro, débil y en su peor momento, venció la tentación del diablo. Pero debemos considerar que la primera tentación del diablo tiene que ver con problemas económicos. Incluso las personas salvas enfrentan dificultades, sufrimientos y a veces pobreza, ¿verdad? Y es entonces cuando el diablo viene y dice: tú eres salvo, eres hijo de Dios. ¿Por qué estás pasando por dificultades? ¿Por qué eres tan pobre? No importa qué medios utilices, también puedes encontrar una manera de vivir, ¿verdad? Las personas en este mundo viven según sus propios esfuerzos, sus propios métodos.
Pero nosotros, como cristianos, sabemos que el Dios que ha salvado nuestras almas también cuida de nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven los cristianos? No significa que los cristianos no trabajen, todos trabajan para vivir, pero la manera de vivir es diferente. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles son aquellos que no han sido salvados, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Si miramos en Mateo capítulo 10 versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Si Él cuenta todos mis cabellos, ¿qué no sabrá Él? Dios conoce mi situación mejor que yo mismo. Él sabe todo lo que necesito. El hecho de que lo sepa es una promesa de que Él se encargará de ello. No es que Él no sepa cómo darlo, sino que quiere ver si dependemos de Él, incluso en medio de las dificultades y pruebas. Así que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a recitarlo juntos. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios se refiere a predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio no es solo tarea de los pastores, predicadores o misioneros, sino que es el primer propósito de la vida de todos nosotros. Es la misión más grande que el Señor nos ha dado en la tierra. Por lo tanto, ya sea que cultivemos, hagamos negocios, trabajemos en una oficina o dirijamos una empresa, ¿cuál es el propósito? Es predicar el Evangelio. No es cómo vivir bien o tener una buena vida, sino cómo llevar a muchas almas a los pies del Señor para que se salven. Eso es buscar el reino de Dios. Y su justicia es vivir conforme a la voluntad de Dios después de haber recibido la salvación. Es cuando una persona salva ama a Dios y ama a sus hermanos y hermanas. Todo eso es cumplir la justicia. Por eso, predicar el Evangelio del reino de Dios afuera y dentro amarnos mutuamente y obedecer la palabra de Dios es lo que significa practicar la justicia. Si hacemos eso, Dios añadirá todo lo que necesitamos para nuestra carne. Es como cuando uno compra algo y le dan un extra, ¿verdad? Si primero buscamos el reino de Dios y practicamos su justicia, Él nos dará todo lo que necesitamos como un extra. Esta es la promesa de Dios. Dios es fiel a sus promesas y todas estas cosas os serán añadidas. Si no lo hacemos, si no creemos en esa promesa, entonces el Señor no nos ayudará. Por eso vivimos de manera diferente a las personas del mundo. Las personas del mundo usan cualquier medio y hacen lo que sea para ganar dinero. Incluso si no tienen habilidades para ganar dinero, intentan vivir de cualquier manera, incluso haciendo trampas. Pero los cristianos no somos así, porque ahora somos hijos de Dios. ¿Qué no sabría el Dios que cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza? Él nos guarda y nos guía hasta que entremos en su reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en la Biblia hay muchas palabras, promesas que dicen, si haces esto, entonces. Pero si no lo hacemos, no sirve de nada. No cumplir con lo que dice la Biblia es no creer en las promesas de Dios. Las personas que creen reciben lo que creen. Así que cuando uno es salvo, la primera tentación que enfrenta es la economía. La persona rica no sabe usar bien su dinero y lo gasta a su manera. Eso también es pecado ante Dios. La persona pobre, por otro lado, enfrenta la tentación debido a su pobreza. Y en 1 de Juan, capítulo 2, del versículo 15 al 17 dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esto es un mensaje para los salvos. Este mundo,
es decir, el rey de este mundo es el diablo. Aunque hay muchas cosas hermosas en este mundo, el diablo usa esas cosas para hacer tropezar a los cristianos. Por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amar el mundo significa que nuestro corazón está siendo desviado hacia él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Los deseos de la carne son buenos para comer. Los deseos de los ojos son agradables a los ojos, y la vanagloria de la vida es el deseo de fama y honor. Estas tres cosas fueron las mismas que el diablo usó cuando engañó a Eva a través de la serpiente en el huerto de Edén. Le dijo, prueba ese fruto, come del árbol de la ciencia del bien y del mal. No morirás si lo comes. ¿Sabes por qué Dios dijo que morirás? Porque Él tiene celos de que tú seas como Él. Come, es delicioso. Si lo haces, tus ojos se abrirán, obtendrás sabiduría y serás como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Al escuchar las palabras del diablo, Eva vio que efectivamente el fruto parecía bueno para comer, agradable a los ojos y pensó que al comerlo ganaría sabiduría y sería como Dios. El alma humana fue creada a imagen de Dios, por eso nunca se puede estar completamente satisfecho antes de llegar a ser como Él. Incluso si uno gana dinero, no hay satisfacción. Incluso si uno adquiere todo el conocimiento y la fama del mundo, no hay satisfacción. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen de Dios para ser como Él. Sin embargo, llegar a ser como Dios se logra obedeciendo su palabra, y obedecer implica humildad. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si buscamos exaltarnos por nuestra cuenta, somos expulsados al infierno como el diablo. Pero los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo que es bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable, los problemas económicos. ¿Y qué es lo agradable a los ojos? Los deseos de los ojos. Las personas se sienten atraídas por lo hermoso, lo encantador, lo que es llamativo. La vanagloria de la vida. Eso es el orgullo de querer mostrarse a los demás, el orgullo. Con todo esto, el diablo viene a tentarnos. En Marcos capítulo 1, versículo 13, dice que Jesús estuvo en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Adán cayó en la tentación en el huerto de Edén, que era un lugar cómodo. Pero Jesús venció la tentación en medio de un sufrimiento extremo, usando la palabra de Dios. Esta es otra evidencia de que Jesús es el Cristo. Solo al vencer las tentaciones de Satanás, Jesús pudo salvarnos del poder de Satanás, incluso en medio del sufrimiento. Sin embargo, en Lucas capítulo 4, versículo 13, se dice que después de que Satanás terminó de tentar a Jesús, se apartó de él por un tiempo. Esto significa que después de 3 tentaciones, el diablo se alejó, pero por un tiempo. Satanás estuvo detrás de Jesús durante toda su vida, tratando de hacerlo tropezar. ¿Lo sabía? En Mateo capítulo 27, versículo 40, mientras Jesús estaba colgado en la cruz sufriendo para redimir los pecados de la humanidad, ¿qué dijeron los judíos? Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. El diablo vino hasta el pie de la cruz y tentó a Jesús.
Este diablo, no lo olviden, sigue a los cristianos que han sido salvados tentándolos hasta el final. Esto es algo muy importante de hecho. Si caemos en las tentaciones del diablo, incluso los salvos no podrán vivir una vida cristiana verdadera, fracasarán por completo y se convertirán en personas inútiles ante Dios. En tiempos de guerra, ¿no se ataca al punto débil del enemigo para invadirlo? De la misma manera, el diablo intenta hacernos caer a través de nuestras debilidades. Aquellos que son débiles frente al dinero, por ejemplo, el diablo tratará de hacerlos caer a través de las riquezas. Judas Iscariote también amaba el dinero. Y fue a través de su amor por el dinero que el diablo lo usó para vender a Jesús por 30 piezas de plata. No fue Jesús quien fue vendido por 30 piezas de plata, sino que fue la propia alma de Judas la que fue vendida. Y terminó cayendo en el infierno. En Hechos capítulo 5 encontramos la historia de Ananías y Zafira. En ese tiempo los cristianos de Jerusalén, al reconocer la gracia de Dios, se amaban unos a otros. Estaban unidos por el deseo de predicar el Evangelio y además sabían que Jerusalén sería destruida por el ejército romano como Jesús había predicho. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Por lo tanto, los santos de Jerusalén no tenían esperanza en la ciudad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Aquellos que tenían casas y tierras las vendían y ponían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles para que lo distribuyeran equitativamente. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Pero entre ellos había una pareja, Ananías y Zafira. Ellos también, siguiendo el ejemplo de los demás, vendieron toda su propiedad, una casa o tierra probablemente. Pero al tener que entregarlo todo les dio pena. Por eso decidieron guardar una parte. Si damos todo, ¿qué vamos a comer? Entonces Ananías fue a ver a Pedro. Le dijo, aquí está todo lo que obtuvimos de la venta. Pedro le respondió, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al instante cayó muerto. Ananías no era una persona no salva, sino era una persona salva. Si hubiera sido alguien no salvo, no habría muerto de esa manera. Luego Pedro les dijo a los jóvenes que lo enterraran. Pero poco después su esposa, sin saber lo que había sucedido, llegó y se presentó ante Pedro. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. En ese momento Zafira también cayó muerta. Todas las personas de Jerusalén que lo oyeron se llenaron de temor. Hoy en día, aunque no ofrezcamos la mitad o aunque no demos nada, no morimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es diferente a aquel entonces. No es que no muramos, sino que hay un problema. ¿Lo sabían? Cuando surgen situaciones, debemos hacer lo que necesitamos hacer. A veces no lo hacemos por nuestra avaricia carnal. Esto no significa que tengamos que dar todo lo que tenemos sin dejar nada. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Con tener lo necesario para vivir está bien. Lo demás debe ser utilizado para la obra del Evangelio, para ayudar a los hermanos y hermanas que están pasando dificultades.
Dios nos ha encomendado lo que tenemos para que lo usemos de esta manera. No es mi dinero solo porque lo poseo. Hay cosas que debo usar para mí, para el Evangelio y para ayudar a los hermanos y hermanas. Debemos saber cómo repartirlo correctamente. Por eso, las personas que aman el dinero enfrentarán pruebas relacionadas con él. Por eso en 1 de Timoteo, capítulo 6, del versículo 9 al 10, está escrito: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amar el dinero significa tener un apego profundo hacia él. Esas personas dicen: dinero, tú eres mi Señor, mi Dios. Creen que el dinero los protegerá, los hará felices y se encargará de su futuro. Viven confiando en el dinero. Por eso cuando se dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, significa que todos los males surgen de ahí, es decir, la desobediencia. Por eso estas personas se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto significa que una persona que ha sido salva, al apartarse de la fe, se aparta de la palabra. Se aleja de la vida cristiana. La vida cristiana no consiste solo en asistir a la iglesia en la hora exacta, cantar, orar y escuchar la palabra y luego irse. La vida cristiana consiste primero en escuchar la palabra y orar, mientras al mismo tiempo se va guardando una por una las palabras que puedo obedecer. Si no es así, entonces solo estamos siendo hipócritas. Después hay personas que son débiles ante el sexo opuesto, ¿verdad? Las personas débiles ante el sexo opuesto serán tentadas por el diablo para caer en la seducción del sexo opuesto. En el Antiguo Testamento vemos la historia de Sansón. Sansón fue levantado por Dios como juez en esa época. Dios le dio fuerza para pelear y vencer al pueblo filisteo, pero Sansón se enamoró de una mujer extranjera. Lo saben bien, ¿verdad? Sansón y Dalila. También hay una película sobre eso. Se dejó cautivar por una mujer extranjera, una mujer hermosa, y cayó en la tentación. Al final perdió la vista, fue encadenado y tuvo que girar un molino. De esa manera se convirtió en objeto de burla de los filisteos. Así quedó por haberse caído por el sexo opuesto. Así quedó. Y el rey de Israel, David, debía cuidar bien su lugar como rey. Mientras sus soldados y generales estaban en el campo de batalla, él estaba en el palacio descansando y durmiendo durante el día. Cuando se despertó, vio desde lejos a una mujer bañándose. Tomó a la esposa de Urías, cometió un pecado, y para ocultarlo, envió a su esposo Urías al frente de la batalla para que muriera. Aunque fue reprendido por el profeta Natán, lloró amargamente y se arrepintió, pero aunque el castigo por su pecado fue perdonado, la disciplina fue algo que tuvo que soportar toda su vida. ¿Cuánto sufrió David por esa disciplina? Fue traicionado por su propio hijo, expulsado y vivió un dolor indescriptible. Luego, ¿qué pasó con su hijo Salomón? Dios le dio a Salomón todo lo bueno, no le faltaba nada. Pero Salomón, por su parte, se enamoró de mujeres extranjeras, tomando esposas egipcias y de otros lugares, y se inclinó ante los ídolos que estas mujeres adoraban.
A pesar de la reprensión de Dios, no se arrepintió. Como resultado, Dios le quitó 10 de las 12 tribus y las entregó a su siervo Jeroboam. Muchas personas han caído debido a la tentación del sexo opuesto. Sin embargo, José, el hijo de Jacob, era diferente. José fue vendido a Egipto por el odio de sus hermanos, pero Dios estuvo con él, y al ver su diligencia llegó a ser el mayordomo en la casa de Potifar, un alto funcionario del faraón en Egipto. Estaba a cargo de toda la administración de la casa de Potifar. Un día, cuando su esposo se fue al palacio y no había nadie en su casa, la esposa de Potifar empezó a coquetear con él, guiñándole el ojo y rogándole. Le pedía que tuviera un momento de diversión con ella. José no quería ni estar cerca de ella. Pero un día, cuando no había nadie en la casa, la mujer lo atrapó y le pidió insistentemente: «Duerme conmigo». Entonces, cuando ella lo agarró por la ropa, ¿qué hizo él? La ropa que llevaba José no era como la nuestra, sino un manto largo como una capa. Cuando ella lo agarró y tiró de él, José dejó su ropa y huyó. Sin embargo, cuando la mujer vio que su esposo Potifar regresaba, gritó diciendo que el hebreo José había intentado violarla y que había dejado su ropa e huido. Potifar, al pensar un momento, dijo: «José no es así. Algo no cuadra aquí». Pero, ¿qué podía hacer? Como no había evidencia, lo metió en prisión, en la cárcel donde los siervos del rey eran encarcelados por sus crímenes. Y tiempo después, como recompensa por haber interpretado los sueños del rey, José se convirtió en el ministro de Egipto. Ustedes ya deben conocer bien esta historia. Pero ¿qué habría pasado si José hubiera caído a la tentación de la esposa de Potifar? Probablemente el nombre de José no estaría en la Biblia. Todo lo que Dios quería hacer a través de José habría terminado allí. La tentación del sexo opuesto es muy fuerte. No solo las personas que no están salvadas, sino incluso los cristianos que han sido salvados caen en la tentación del sexo opuesto. Incluso los predicadores caen en ello. Lo siento, pero entre los predicadores hay varios que han caído en problemas relacionados con el sexo opuesto y han dejado de predicar. No puedo decir más sobre eso. En este caso es un fin total. En nuestra iglesia nunca permitimos eso. Después, aquellos que tienen un sentido de honor, el diablo los prueba utilizando ese sentido. En 1 de Timoteo, capítulo 5, del versículo 6 al 7, cuando se establece un cargo en la iglesia, hay diáconos, ancianos, ¿verdad? Se dice que cuando se designa a un obispo, debe hacerse con cuidado. ¿Cómo? No un neófito, es decir, a alguien que ha sido salvado recientemente y cuya fe aún no está completamente firme. Si se le da un cargo, puede volverse orgulloso como si hubiera obtenido una posición importante. El cargo no es una insignia de rango. Algunas personas, por ejemplo, si alguien con un nivel similar al suyo es nombrado diácono y él no, se siente resentido y deja de asistir a la iglesia. Hay personas realmente extrañas. ¿Qué tan orgulloso es ese corazón? ¿Acaso un cargo es un rango? No, es servicio. Servicio.
Por eso, en nuestra iglesia, llamamos a los hermanos que trabajan mucho en la iglesia presidentes de servidores. Presidentes de servidores. Las madres en la casa deben servir a sus esposos y cuidar a sus hijos. En la iglesia también desempeñan el rol de madre y no saben cuánto se esfuerzan. Los hermanos que sirven en la iglesia, ¿eso qué es? ¿Una insignia de rango? ¿Hay alguna razón para exaltarse? Sin embargo, he oído de personas que al no recibir un cargo se sienten resentidos y dejan de asistir a la iglesia. Es algo realmente extraño. Eso es la vanagloria de la vida. Es orgullo. Por eso está escrito, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El diablo fue expulsado por su orgullo. En Isaías capítulo 14, versículo 12, se menciona a Lucifer, Gabriel y Miguel. Lucifer, uno de los 3 ángeles, se llenó de orgullo al querer ser como Dios y fue expulsado. Así que no sea que caiga en la condenación del diablo. Lucifer sopla en el corazón de aquellos que intentan elevarse con orgullo. Y también está el rey de Israel, Saúl. Saúl fue el primer rey y al principio era muy humilde. Debido a su humildad, Dios lo eligió como rey de Israel. Al principio lo hizo bien, pero después con el tiempo comenzó a caer en la inercia, se llenó de orgullo y dejó de obedecer la palabra de Dios, queriendo hacer las cosas a su manera. Entonces Dios decidió ungir a David como rey de Israel, lo cual causó celos en Saúl. Las mujeres de Israel cantaban: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Como a él solo le dieron 1000 y a David 10,000, se llenó de celos y dijo: tengo que matarlo. Siguió persiguiendo a David para matarlo, pero al final fue él quien murió primero. El orgullo lleva a la caída. Y como el diablo fue expulsado por querer ser como Dios, sopla en los corazones de las personas el espíritu de orgullo. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 está escrito: sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por eso no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si oramos y meditamos en la palabra, Dios nos ayudará a superar la tentación y nos dará una salida. Por eso debemos estar siempre despiertos y mediante la oración y la palabra vencer las tentaciones. Si no lo hacemos, si estamos en un estado indefenso, cuando venga la tentación del diablo, no sabremos cómo reaccionar y caeremos. Por tal razón, si vemos en 1 de Pedro capítulo 5 del versículo 8 al 9 está escrito: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, un león hambriento, anda buscando algo para comer, quiere devorar a su presa. Se nos dice como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Cuando estamos débiles, nos convertimos en comida del diablo. A la serpiente le dijo: polvo comerás. Y a Adán le dijo: pues polvo eres y al polvo volverás. Esto se refiere a la carne. El diablo obra en la carne que aún no ha sido transformada. Por lo tanto, debemos estar muy alerta. Si vemos en Santiago capítulo 4, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos resistirlo, enfrentarlo directamente. No debemos caer. El diablo busca nuestras debilidades para atacarnos y tentarnos. Por lo tanto, debemos ser conscientes de nuestras debilidades y estar alerta.
En Efesios capítulo 4, versículo 26 está escrito: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces nos airamos cuando escuchamos algo desagradable o cuando algo nos molesta. Airaos. Airarse puede ser algo inevitable, pero la palabra no pequéis significa responder con insultos o violencia. Eso sería pecado. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto significa que debemos resolver nuestra ira rápidamente antes de que termine el día. Algunas personas, cuando sufren alguna injusticia o insulto, lo siguen masticando y reflexionando sobre ello durante días. Se pasan pensando cómo vengarse. Esto es caer en la tentación del diablo. No lo dejes así, debes pelear. El diablo sigue incitándolos. Por eso las personas de carácter impaciente deben darse cuenta de que el diablo está usando su temperamento. Es importante conocer nuestras debilidades. Las personas con sentido del honor, el diablo utiliza ese sentido y deseo de ascender para hacer que caiga. Y ahora, el tipo de prueba que el diablo utiliza se llama temptation, ¿verdad? Que significa tentación. Su propósito es hacernos caer. Pero también hay otro tipo de prueba que Dios permite en nuestras vidas para perfeccionar nuestra fe. Este tipo de prueba se llama trial en inglés, que significa afligir o entrenar, es decir, significa refinar. Ahora vamos a abrir brevemente la epístola de Santiago capítulo 1. Después del libro de Hebreos se encuentra Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En este versículo dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Estas pruebas no son tentaciones que vienen para hacernos caer, sino las dificultades y sufrimientos que Dios nos da para refinarnos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Dios las permite para nuestro refinamiento. Así como los soldados deben someterse bien al entrenamiento, se dice que si se suda mucho en el entrenamiento, se sangrará menos en la guerra. Los cristianos también, para vencer las tentaciones del diablo, deben ser entrenados por Dios para convertirse en personas fuertes. Esta prueba se llama trial, que significa una prueba que nos refina y entrena. Por eso dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si soportamos bien esta prueba, desarrollaremos la fuerza para vencer también las tentaciones y las dificultades. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. También dice en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Quien supera bien esta prueba se convierte en un cristiano fuerte y poderoso. Por eso Dios permite que pasemos por pruebas para entrenarnos. Además, en el Salmo capítulo 26, versículo 2 dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esto es una petición para que Dios examine y refine nuestro corazón. En el Salmo capítulo 66, versículo 10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios,
Nos ensayaste cómo se afina la plata. Cómo se afina la plata. ¿Cómo se refina la plata o el oro? En Malaquías capítulo 3, versículo 3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Los hijos de Leví son aquellos que sirven a Dios. Los salvos son personas que sirven a Dios al igual que los levitas. Y en medio de las pruebas los afinará como a oro y como a plata. No hay oro puro desde el principio. El oro y la plata tienen impurezas. Así que se extraen y se ponen en el fuego. Al ser fundidos en el fuego, todas las impurezas se eliminan y solo queda el oro puro. Lo que queda al final es el oro puro. De la misma manera, para eliminar las impurezas en nosotros, Dios nos da pruebas. Aquellos que soportan bien estas pruebas ven cómo las impurezas salen de ellos. Las viejas naturalezas dentro de nosotros desaparecen. Por eso, traerán a Jehová ofrenda en justicia significa que podemos vivir de una manera que agrade a Dios. Por eso si vemos en Job capítulo 23, versículo 10 está escrito: mas Él conoce mi camino, Dios sabe, me probará y saldré como oro. Dios, después de probarme, me hará como oro puro, es decir, un utensilio verdaderamente limpio. De la misma manera, podemos ser una persona digna de ser utilizada por Dios. Si una persona no ha sido refinada por Dios, no podrá ser utilizada por Él de manera valiosa. El oro puro se usa para cosas preciosas, pero si tiene impurezas, no puede ser considerado una joya valiosa. Por eso, en 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quien ha soportado bien varias pruebas, recibirá al final alabanzas, honra y gloria cuando el Señor regrese. En 1 de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al 13 está escrito: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, cuando vengan las pruebas, es decir, el sufrimiento, debemos pensar: ¿cómo Dios quiere refinarme a través de este sufrimiento? No debemos caer ni rendirnos. Como se menciona, el fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Los cristianos de la iglesia primitiva enfrentaron muchas persecuciones y tribulaciones, pero en medio de ellas mantuvieron su fe firme y continuaron predicando el evangelio con más valentía. Hubo muchas pruebas. Y hay otro tipo de prueba. Dios probó al pueblo de Israel para ver si obedecían o no la ley. Esto lo llamamos test. Un test se hace para ver cuánto se ha estudiado. Se debe hacer un test y pasar el examen. Dios tiene pruebas para nosotros. En Éxodo capítulo 16, versículo 4 está escrito: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Era una prueba para ver si siguen la ley o no. Por eso en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 recordamos cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó por el desierto durante 40 años. Durante ese tiempo les dio maná para comer.
A veces los hizo pasar hambre y sed, y otras veces les dio alimento y les dio agua golpeando la peña. Dios los protegió con su poder y los guió hasta la tierra de Canaán. A través de todo esto, Él los puso a prueba para ver si guardarían o no su ley y para conocer cómo era su corazón. Hermanos, después de recibir la salvación, hasta que entremos en la tierra de Canaán, es decir, en el cielo, nuestra vida en la tierra es como los 40 años que Israel pasó en el desierto. El número 4 es un número asociado con las pruebas. Durante ese tiempo, Dios nos refina. Aunque hemos sido librados del infierno, pero para entrar en la gloria del cielo, nuestras impurezas deben ser eliminadas. Debemos vivir una vida de obediencia. Por lo tanto, debemos convertirnos en personas dignas de entrar en esa gloria. Es por eso que Dios nos pone a prueba para ver si guardamos o no su palabra. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 3 dice: porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Él quiere saber si amamos a Jehová Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por eso Dios nos prueba, es decir, nos hace un test. En Génesis capítulo 22, versículo 1 dice: como el tiempo se está acabando, terminaré rápidamente. Cuando Abraham tenía 100 años, Dios le dio a Isaac. Isaac estaba creciendo hermosamente, tenía alrededor de 13 o 14 años. Y aunque Abraham tenía mucha riqueza, nada era más precioso para él que su amado hijo Isaac, que nació cuando él tenía 100 años, incluso más que su anciana esposa. Pero Dios puso a prueba a Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué dijo Abraham? Dijo: Señor, me prometiste que a través de Isaac tendría descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, y ahora me pides que lo mate. ¿Qué está pasando? No, no dijo eso. No dijo: Señor, ¿ha cambiado tu corazón? No. Tampoco dijo: dame un poco de tiempo para pensar, necesito hablarlo con mi esposa. Si hubiera dicho eso, todo habría salido mal. La palabra de Dios debe ser obedecida inmediatamente. Sí, Señor. ¿Y discutió con su esposa Sara sobre esto? ¿Sí? Si lo hubiera hecho, probablemente ella habría respondido: ¿qué? ¿No será que escuchaste mal? ¿No habrás oído la voz del diablo? ¿Dios ha cambiado de corazón? Eso no puede ser. Si quieres matar a mi hijo, mátame a mí primero. Si hubiera sido así, no habría ocurrido nada. Así que al amanecer simplemente dijo: vamos a la montaña de Moriah. Tomó a 2 siervos y se fue, pero Moriah estaba a 3 días de camino. Al llegar al pie de la montaña, les dijo a sus siervos que se quedaran allí. Si los hubiera llevado con él, tal vez podrían haberlo detenido diciendo: Señor, ¿estás loco? Entonces les dijo: esperen aquí hasta que regresemos. Luego, con el cuchillo y el fuego en mano, cargó la leña sobre Isaac y comenzaron a caminar diciendo: vamos. Isaac, que ya había visto a su padre ofrecer sacrificios, pensó: hoy también se ofrecerá un sacrificio. Llevaba la leña para el holocausto, mientras su padre llevaba el cuchillo, y así caminaron. En ese momento, Isaac le preguntó:
He aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham tenía que responder, tú eres el cordero, pero no podía decir eso. En lugar de eso respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Así que subieron al monte Moriah y Abraham le dijo, Isaac, hoy tenemos que ofrecer el mejor cordero. Y Dios me ha dicho que el cordero hoy es el más amado, tú, mi único hijo Isaac. Padre, ¿de verdad? Está bien. Entonces ató sus manos bien fuerte. Por favor, átame bien. Colocó la leña y luego lo ató con fuerza y levantó el cuchillo para matarlo. ¿Qué hizo Abraham en ese momento? Le dijo, Dios mío, no vayas a detenerme. ¿De verdad lo hago? ¿De verdad lo hago? No, no dijo eso, estaba levantando el cuchillo para matarlo de verdad. Pero en ese momento, si vemos en Génesis capítulo 22, Dios lo llamó, Abraham, Abraham, y de repente 2 veces, detente, ya es suficiente. En Génesis capítulo 22, versículo 12, Dios le dijo, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único. Justo en ese momento, Dios le mostró un carnero atrapado en un zarzal. En ese momento, Abraham pasó la prueba. Pasó la prueba o test. Así que Abraham se convirtió en el antepasado de toda la fe. La fe es simplemente obedecer sin dudar. Cuando Dios nos pone a prueba, ¿cómo reaccionamos? Las pruebas son de muchos tipos. La mayor prueba es cuando Dios nos pide dar lo que más amamos. ¿Qué harían en ese momento? Dame a tu hijo. ¿O puedes darme aquello que más te gusta? La respuesta debe ser sí. No podemos decir, déjame pensarlo, dame un poco de tiempo, no. Debemos obedecer a Dios sin dudar. Porque ya conozco que temes a Dios. Esa es la prueba aprobada. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 17 está escrito, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y en Jeremías capítulo 17, versículo 10 está escrito, Oh Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos prueba y si fallamos, Él nos disciplina. Si obedecemos, nos bendice. Él nos recompensará conforme a nuestras obras. Si obedecemos, recibimos bendición, pero si desobedecemos, Él nos disciplina. Dios no nos deja sin prueba. Él también nos hace un test. Entonces, hay una prueba llamada temptation en la que el diablo nos tienta y nos engaña. Y luego hay una prueba llamada trial, es decir, el sufrimiento que Dios nos da para nuestro refinamiento. Son sufrimiento y pruebas. También está una prueba llamada test para darnos mayores bendiciones y gracia. Debemos pasarla bien. Si lo logramos, Dios no solo hará grandes cosas a través de esa persona, sino que también la bendecirá enormemente porque Él recompensará según nuestras obras. Oremos. Padre Dios lleno de misericordia, nos has salvado con tu preciosa sangre, por lo que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma son todos tuyos. Deseamos que el resto de nuestra vida sea para servir al Señor y vivir para la voluntad y la gloria de Dios. Señor, ayúdanos a vencer las muchas pruebas que se nos acercan, líbranos de las tentaciones del maligno, el diablo, y ayúdanos a soportar todas las dificultades que nos entrenen para que nuestra fe se refine y podamos ser personas más fuertes.
Señor, que nos pruebas, conoces nuestro corazón y todo lo que somos. Por eso deseamos obedecer completamente tu voluntad y tu palabra. Señor, sujeta a cada persona con el poder de tu palabra y del Espíritu Santo y guíanos para que en el resto de nuestra vida, como hijos de Dios, seamos dignos de recibir alabanza, gloria y honra sin ser reprendidos ante la gloria del Señor que pronto regresará. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.